Saludo con gusto al senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente del órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política. Ricardo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Guillermo, me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en tu programa, en este noticiero nocturno que cada vez crece en audiencia. Y me da gusto estar contigo. Pues gracias a ustedes, ahí vamos, generando interés por lo que pasa en la política. Fíjate que estaba yo pensando cuando he visto y revisado lo que ha pasado contigo. No recuerdo un político que haya tenido una trayectoria en el sentido en que tú la has tenido. Y lo refiero simplemente para que me digas cómo ha pasado esto, ¿no? Senador, líder de la bancada, presidente de la Junta de Coordinación Política, nadie tiene ninguna duda de lo relevante que fue tu participación en tu primera etapa en el Senado, con la negociación de tantos y tantos temas legislativos. Te vas de precandidato a la presidencia de la República, haces campaña, te quedas unos días en silencio, vuelves al Senado y regresas a la coordinación de la bancada y a presidir la Junta de Coordinación Política, además en un momento complicado, lo es un cierre de legislatura. Acabamos de iniciar el 1 de febrero el último periodo ordinario de la legislatura con una bomba de propuestas de reformas constitucionales que envía el presidente de la República. Pero ayúdame a explicarle al público cómo se da este redondel que hiciste tú para volver a donde mismo, pero bajo una circunstancia diferente. Sí, bueno, a veces son las circunstancias. En política nada se improvisa. Yo he sido un hombre público, servidor público desde hace 42 años. Esta es mi tercera ocasión que soy senador de la República y en 3 ocasiones he sido diputado federal, también gobernador de mi estado e incluso alcalde de la Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Y en efecto, Guillermo, hace 5 años me eligieron mis compañeros, a los que les agradezco ser líder de la mayoría legislativa del grupo parlamentario de Morena y a su vez presidente de la Junta de Coordinación Política. Cuando yo salí a competir por la candidatura presidencial de mi partido, creí que ya no iba a regresar al Senado porque había cerrado prácticamente esa etapa en mi vida. Sin embargo, de nueva cuenta me pidió el movimiento al que pertenezco retornara a las funciones de la Cámara en diciembre pasado. Y apenas la semana pasada, Guillermo, me pidió por unanimidad el grupo parlamentario que asumiera por segunda ocasión en una misma legislatura, en una misma etapa legislativa del Senado, el control de la mayoría o el liderazgo de la mayoría, para no hacerlo tan duro, y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado, que se cumplió, se transparentó, se concretó apenas el jueves pasado. Y ahora estoy de nueva cuenta como coordinador y como líder de la mayoría. Creo que es la primera ocasión que sucede en la historia moderna. Estoy seguro que sí. En una etapa así. Y yo digo que son las circunstancias, y a mis compañeros mi agradecimiento, compañeras, por darme la oportunidad en esta etapa que todos pensarían que sería un periodo tranquilo, el último. De cierre, ¿no? El último de la legislatura. Y de cierre. Tú has sido un observador permanente de los acontecimientos políticos en el país y ya este es prácticamente de despedida. Ya no hay incluso asistencia, hay mucho desdén legislativo. Hay muchas. No hay hay ambición política en el mejor de los sentidos, ¿no? Hay aspiración de ocupar otro cargo o de continuar en otra responsabilidad pública,
pero ya casi preparándose a terminar la gestión legislativa que concluye el último de agosto. A ver, no me quiero detener mucho en el tema, solo lo quiero referir porque tiene una importancia política. Es decir, tú llegas al liderazgo de la bancada y a encabezar la Jucopo justo en este momento, sí, porque tus compañeros de bancada así lo determinaron, pero porque además hay una decisión política de más alto rango que decidió que tú encabeces esta etapa política, que no es como otros cierres de legislatura. Sí. Es un cierre de legislatura que, por lo que vimos ayer, se vuelve fundamental para el presidente. Sí. Y si es un cierre de legislatura fundamental para el presidente, no puedo entender que el presidente no haya, como líder, lo es siempre el jefe político y lo es el presidente, no haya dicho es por aquí. No, sin duda, Guillermo. A mí no me gusta rodear en mis conceptos ni en mis definiciones políticas, y tu análisis es impecable. Nosotros provenimos de un movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, y siendo mayoría la formación política de Morena en las cámaras, es obvio que el presidente tiene una enorme influencia, Guillermo, en las decisiones de la Cámara. Y yo te diría, sin tapujos y sin ninguna restricción, que si él no lo hubiese al menos permitido, alentado o tolerado o autorizado, si tú quieres llamarle así, no estaría de coordinador, porque es una doble función: ser líder de la mayoría y ser presidente del órgano máximo de dirección interna de la Cámara de Senadores, sin duda. Y también te agregaría, no estaría en el liderazgo de nueva cuenta sin que la doctora Claudia Sheinbaum, que es la candidata de nuestro movimiento, se hubiera enterado o lo hubiera autorizado. Si yo digo no tiene nada que ver, la gente no me va a creer y estaría pecando de ingenuidad y engañando. Sí tienen que ver y son fundamentales. Tan son fundamentales que de no quererlo hubiera sido cualquier otro. Quizá por el momento que se vive, pensando en las reformas que se plantearon ayer, pueden pensar que puedo ser útil en la construcción de los acuerdos. Oye, te oigo y digo, pudo haber sido cualquier otro, pero no lo fue. A ver, quedan 3 meses y 23 días para que se acabe el periodo ordinario de sesiones. Marzo, abril, mayo, completitos, más los 23 días que le quedan a este mes, que es bisiesto, tiene 29 días, estamos a 6. ¿Qué harás en este breve espacio de tiempo frente al desafío que representa enviar 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales, sí, 18 de las cuales requieren votación calificada, sí, sí, 2 de las cuales las van a sacar, requieren votación simple? ¿Qué harás, Ricardo, en ese tiempo? Debo decirle algo a nuestro público. Ser líder de la bancada depende del liderazgo desde esos niveles de tu movimiento. Ser líder de la Jucopo tiene que ser un acuerdo consensado porque son todos los grupos parlamentarios distintos al grupo parlamentario que coordina. Entonces, hubo una aprobación para que fueras tú. Sí, por supuesto. Y la ley y la Constitución así lo establecen. El líder de la mayoría es a su vez presidente de la Junta de Coordinación Política, pero hay la anuencia de los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PT, todos los que actúan en el Senado. ¿Qué vamos a hacer? Es muy buena pregunta, Guillermo. Son apenas 3 meses los que tendremos sesiones. Terminamos el último de abril. Y ahora... claro, yo me fui un tiempo más. Un mes Termina más. El último de abril, es cierto. Pero el presidente de la República, en razón de sus facultades,
envió las 20 iniciativas, en efecto 18 constitucionales y 2 legales, a la Cámara de Origen, Cámara de Diputados. Quiere decir, Guillermo, que nosotros tendremos que estar a la espera de la conclusión del dictamen, de la deliberación y de la aprobación de esas reformas, en su caso, para nosotros revisarlas, las 18 y las 2. En este momento estamos a la espera de que la Cámara de Diputados trabaje, dictamine y apruebe, aunque también podemos trabajar en conferencia. Es un mecanismo parlamentario en donde se juntan diputados y senadores y avanzamos en el análisis de las leyes que se plantean en razón de la importancia que tienen para el país. He leído muchas opiniones, las hay hoy en día, diversas, algunas muy radicales en un sentido y en otro. ¿Cómo definirías el tiempo político que estamos viviendo? Y a partir de ahí, ¿qué esperas que pueda suceder pues con este reto, este desafío que han puesto en manos del Congreso? Sí. Mira, yo lo defino como un proceso de transición política, un periodo en donde hubo un movimiento social que irrumpió el escenario nacional y que a partir del 18 inició una etapa en la que nosotros la llamamos la Cuarta Transformación y que nosotros creemos fue benéfica para el país. Hay otro sector importante, significativo, que no lo cree así y que está luchando desde la trinchera de la oposición para recomponer o para recuperar el poder público, y se vale. Eso es la democracia y no debe de asustarnos. Pero este momento es para mí apasionante. Yo viví la mayor parte de mi vida en la oposición, Guillermo. Incluso cuando fui gobernador de mi tierra, de Zacatecas, que tanto quiero y extraño, fui de la oposición. Fui el único gobernador y el primer gobernador de la izquierda en el país. Y este momento yo quería vivirlo y lo he vivido apasionadamente. Yo sí estoy convencido de que tenemos que profundizar este proceso que vivimos y creo que el presidente ha hecho cosas muy importantes y este cúmulo o este paquete de reformas que ayer planteó a todos nos estrujó. Yo creí que nomás iban a ser las 5 que él ya había anunciado semanas antes, que tú aquí incluso lo mencionaste. La electoral, la del Poder Judicial, la de pensiones, la de los jóvenes construyendo el futuro y la del salario mínimo. Eran las 5 reformas que él anunció desde hace ya quizás 2 meses, pero fueron 20 reformas. ¿Hay condiciones para sacar adelante por lo menos algunas de ellas? ¿Ves que la oposición o parte de ella estará del lado de ustedes para impulsarlas? El arte de la política y del instrumento que es el diálogo hace posible todo. Yo sí creo que podemos sacar reformas fundamentales para el bien del país. Por ejemplo, la de pensiones, que es un acto de justicia. Yo no creo que alguien se oponga a que el trabajador perciba el 100% de su salario último que recibió. Yo no creo que alguien en su sano juicio o racionalmente se oponga a que el salario mínimo esté siempre por encima de la inflación. Yo no creo que esté alguien de la oposición o un legislador que se oponga a que los jóvenes puedan recibir, en el caso de no trabajar, por parte del Estado un salario mínimo cuando menos, y que se establezca como un rango constitucional este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y como ese te puedo mencionar... Pero las álgidas... las álgidas, yo te votación, diría... reforma judicial... Reforma judicial, reforma electoral, la disminución de senadores y diputados con la que yo comparto, que queden solo 300 diputados y 64 senadores, o incluso la de las álgidas, electoral, poder judicial y la eliminación de autónomos, de órganos autónomos, que quizás sea la que concentre
el mayor mayor número discusión de crítica o el mayor número de oposición a que se lleven a cabo. Yo te diría que las otras 15 o 17 en su mayoría son plausibles y son encaminadas a el bienestar del país. Por eso yo no creo que haya en la racionalidad jurídica y política gente que se pueda oponer a beneficios de la población. Algunas saldrán, es factible, ya la oposición se ha expresado incluso a favor, por ejemplo, en el tema de pensiones. Sí. Habrá que ver de dónde salen los recursos. No hay un país que yo conozca donde den el 100% de salario a la salida en la pensión de jubilación para las personas. Pero, en fin, será un tema parte de lo que tenemos que habrá discutir. que discutir y de dónde saldrán También los recursos, ¿no? Es parte de lo que la iniciativa deberá de contener en los artículos transitorios, porque la fuente de financiamiento es fundamental para poderlas poner en práctica, si no, no tendría sentido. Aparte de tu chamba en el Senado, estás con la doctora Claudia Sheinbaum, eres coordinador de una región del país para efectos electorales en la campaña, todavía no arranca formalmente, arrancará el 1 de marzo, pero es formalmente colaborador en la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Y eso me lleva a preguntarte sobre tu futuro político, y no quiero despedirme sin preguntarte sobre la condición en que está la relación tuya en lo personal con el presidente López Obrador, que es al final o al principio el líder de Morena, el líder nacional de Morena. Salvo un periodo en el que, por distintas opiniones encontradas, por fundamentalmente principios constitucionales, salvo ese periodo del pasado, la relación con el presidente es muy buena. ¿Es fluida? Es fluida. ¿Es personal otra vez? Es personal. Bueno, la prueba está, como lo decíamos hace un rato. ¿En que estás ahí? En que soy coordinador y líder de la mayoría. Y aunque él no haya designado o impuesto, su opinión es fundamental para el grupo parlamentario. Igual que en el caso de Claudia. Mi relación es buena. Está cerca de la candidata. Claudia estoy cerca. Yo decidí respaldarla porque para mí ganó con legitimidad la encuesta. Fue la que obtuvo la mayoría de opiniones de la población y yo de inmediato me sumé a su trabajo proselitista, primero como coordinadora nacional, después como precandidata y lo voy a hacer como candidata. Y me ha sorprendido mucho, Guillermo, su seriedad, su estructuración en las ideas y su pensamiento progresista. Yo no había trabajado nunca con ella, incluso quizás en un momento hasta nos encontramos, teníamos puntos de vista distintos, y debo de decir que gratamente me ha sorprendido su nivel. ¿Hablas con ella con frecuencia? Acabo de hablar ahora, cada 8 días tenemos una reunión de alto nivel, de pocos compañeros, revisando estrategia, táctica, ideas, principios, plataforma, todo lo que requiere la campaña o la precampaña, y es muy ordenada ella, y el equipo es muy ordenado y muy disciplinado, y tiene muy buenos elementos a su alrededor, hombres y mujeres con capacidad y talento. ¿Tienes alguna opinión que dejarnos de Marcelo Ebrard, de quien ya se habla muy poco, por cierto? Sí, es un buen amigo, es un hombre capaz e inteligente, y está sumado a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te imaginas que va a terminar el gobierno de López Obrador? Bien, bien calificado, bien reconocido, y la historia lo situará en un lugar preponderante para bien del país. ¿Habías visto a un presidente en las circunstancias que está enfrentando López Obrador en la última etapa de su gobierno? No, nunca. Yo tengo de servidor público 42 años, desde que me inicié como regidor en Fresnillo, Zacatecas, allá por el norte de Zacatecas, hace muchos años, hace más de 40 años, 42, y nunca había visto, aunque he leído lo que le pasó a Madero, escribí un libro sobre la sucesión inacabada, transición inacabada, pero al presidente López Obrador le ha sucedido de todo, y hay una guerra, una embestida mediática muy fuerte contra él, que resiste a través de la mañanera.
pero es un hombre muy fuerte y nunca había visto tampoco salir a un hombre con tanto nivel de aceptación. Hoy vi unas encuestas donde casi el 80% lo apoya, igual que a la doctora Claudia Sheinbaum, donde frente a la segunda competidora tiene 32 puntos en la encuesta de hoy. Para mí inalcanzable, aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo ni cantar victoria anticipada. Hay que trabajar mucho con seriedad, con propuesta, con inteligencia, y es lo que vamos a hacer en los próximos meses. ¿Hará algo el presidente López Obrador para bajar el nivel de... No, no lo creo. ¿De división? No, él va a seguir con una intensa actividad. Él va a seguir con esta actitud propositiva hasta el último día de su mandato. Él soñó con esto. Yo tengo 28 años de conocerlo y este sueño que él logró lo compartimos millones de mexicanos y no va a bajarle de ritmo y tampoco va a bajar su nivel de, diríamos, en la discusión de pública, diseño de una estrategia política frente a la opinión pública. Pues vamos a ver cómo acaba el tema. Va a acabar Nos bien, faltan unos meses todavía antes de la elección. Va a seguir bien. Serán intensos en el Poder Legislativo y estoy seguro que serán intensos desde Palacio Nacional. Sí. Ojalá lleguemos a buen puerto, querido Ricardo. Vamos a llegar a buen puerto, tengan la seguridad de eso. Te agradezco que estés aquí y que hayas aceptado venir a conversar con nosotros. Gracias, Guillermo. Éxito en la coordinación de Morena y en la presidencia de la Jucopo. La verdad es que, mira, cuando los líderes políticos hacen su chamba bien y les va bien, gana México. Al país. Y a eso tendríamos que apostarle. Hay que apostarle a eso. Coincido contigo. Gracias. Buenas noches. Gracias nuevamente, Ricardo. Buenas noches.